Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con una profecía bíblica que da que hablar, ¿eh? Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Efectivamente. Nos basamos en un estudio del Ministerio Bíblico Digital en el Camino de Dios. Y bueno, nuestra idea es intentar descifrar este pasaje. La fuente lo ve como un plan divino muy detallado y centrado en Jesucristo. Exacto. Y a ver, para entenderlo bien, hay que mirar el contexto. Esto surge de una oración muy intensa de Daniel. ¿Sí? Se da cuenta leyendo a Jeremías que los 70 años de exilio estaban, digamos, acabando. Pero no se queda esperando. No, se pone a orar. Eso es. Se humilla, confiesa los pecados de Israel como si fueran suyos, ¿sabes? Dice, hemos pecado, y no apela a méritos, sino a la misericordia de Dios. Y la respuesta le llega. Mientras está orando, aparece el ángel Gabriel con la revelación. Justo. Según leemos aquí, esa oración tan ferviente que además nace de estudiar las Escrituras, pues, es como el canal, ¿no? El canal para que Dios revele su plan con más detalle. Venga, vamos a ver qué dice ese plan. Pues mira, el núcleo está en Daniel 9, 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Claro, aquí la palabra hebrea shavuim, semanas, se interpreta no como semanas de días, sino como grupos de 7 años. O sea, 70 veces 7. Exacto, 490 años. Y esto, se apoya en otros textos, ¿sabes? El principio ese de día por año, que sale en Números o Ezequiel, y encaja con ciclos judíos como el año sabático. Vale, 490 años. Pero no es solo un calendario, ¿verdad? El versículo menciona 6 objetivos divinos para ese tiempo. Eso es fundamental. 6 metas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Expiar la iniquidad? Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Son palabras mayores. Desde luego. Y la fuente que manejamos destaca esa expiar la iniquidad como el corazón de todo, ¿no? Apuntando a una figura mesiánica. Totalmente. Es la clave de la redención. Y la profecía divide estos 490 años. Daniel 9, 25 al 27. ¿Cómo los divide? Empieza con la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Aquí ha habido debate sobre qué palabra o decreto es ese. Claro, porque hubo varios decretos persas, ¿no? Ciro, Artajerjes. Sí, este estudio se inclina por uno de Artajerjes, a Nehemías, el del 445 a.C. ¿Por qué es en concreto? Porque, según el análisis, es el que permite explícitamente reconstruir no solo el templo, sino la ciudad y el muro. Y además dice que sería en tiempos de angustia, lo cual encaja con Nehemías. Vale, aceptando ese punto de partida, ¿cómo sigue la cuenta? Pues las primeras 69 semanas, que son 483 años, se dividen en 2 bloques. Primero, 7 semanas, 49 años, para la reconstrucción. Ajá. Y luego 62 semanas más, 434 años, hasta que llegue el Mesías príncipe. 483 años. Y aquí es donde la interpretación se pone interesante con las fechas. Muy interesante, porque si cuentas 483 años desde ese 445 a.C., haciendo los ajustes necesarios de calendario... ¿A dónde nos lleva? Pues el cálculo que presenta la fuente llega al 32 o 33 después de Cristo. Justo la época de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Exacto. Para esta interpretación, la coincidencia es clave. Es el cumplimiento de la llegada del Mesías príncipe. Vale. ¿Y después de esas 69 semanas? Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. O como dicen otras versiones, no tendrá nada. Se le quitará la vida. La crucifixión. Así lo interpreta este análisis, una muerte violenta, y ese no por sí o no tendrá nada podría significar que no estableció su reino terrenal en ese momento o que murió sin causa propia, inocentemente. ¿Y qué hay de otras interpretaciones? ¿Mencionaste la preterista? Sí, el estudio la menciona brevemente. La visión preterista ve esto cumplido mucho antes, identificando al ungido con el sumo sacerdote Onías III, que murió sobre el 171 a.C. Pero la fuente la descarta. La descarta porque argumenta que esa figura y esos eventos no cumplen los 6 propósitos del versículo 24, sobre todo la expiación definitiva del pecado y la justicia perdurable. Entendido.
Y después de la muerte del Mesías, ¿qué más dice el versículo 26? Profetiza la destrucción de la ciudad y del santuario. Dice que vendrá el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Y eso se conecta con? Con la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, Tito sería ese príncipe que ha de venir, o al menos su pueblo. Vale, eso nos deja cubierta la semana 69. Pero eran 70 semanas. ¿Qué pasa con la última? La semana 70. Aquí es donde la interpretación que seguimos, la futurista, introduce una idea particular. ¿Cuál? La de una brecha, o un paréntesis. Un intervalo de tiempo entre el final de la semana 69, que culminaría con esos eventos del siglo I, y el comienzo de la semana 70. Una pausa en el reloj profético. Algo así. Se argumenta que ese intervalo es la era de la Iglesia, el tiempo actual. El reloj para Israel se detuvo, digamos, y se reactivará en el futuro para esa última semana. Una semana que serían 7 años. 7 años literales, sí. En ese periodo futuro aparecería de nuevo el príncipe que ha de venir, pero esta vez interpretado como el anticristo. El anticristo. ¿Y qué haría? Según Daniel 9:27, este personaje confirmará un pacto con muchos por una semana, o sea, un tratado de 7 años, posiblemente relacionado con Israel. Pero has dicho antes que algo se rompía. Exacto. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, este príncipe romperá el pacto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En un templo futuro. Esa es la interpretación. Cesarán los rituales en un hipotético templo reconstruido en Jerusalén y entonces cometerá la abominación desoladora. La abominación desoladora suena terrible. Se interpreta como un acto supremo de profanación de ese lugar santo. Y estos últimos 3 años y medio se conectan directamente con el periodo de gran tribulación del que habla Apocalipsis, con la figura de la bestia. Entiendo. Es una lectura muy estructurada y proyectada hacia el futuro. Sí, la idea de la brecha es fundamental para esta visión futurista. Sin ella, no encajarían los eventos como los proponen. Entonces, resumiendo la perspectiva de la fuente que hemos analizado, ¿cuál es la conclusión principal? Pues el énfasis absoluto está en Jesucristo como la figura central. Su llegada cumple el tiempo del Mesías príncipe. ¿Vale? Su muerte en la cruz cumple la profecía del ungido al que se le quita la vida, y es lo que logra la expiación por el pecado. Y su obra, digamos, establece la base para esa justicia perdurable. Todo apunta a él. O sea, que para este estudio la profecía es como una confirmación de la soberanía de Dios sobre la historia. Un plan detallado que culmina y se centra totalmente en Jesús. Exacto. Y plantean que entender esto no es solo un ejercicio académico, ¿sabes? Sino algo que debería impactar la fe. ¿En qué sentido? Pues invita a ver nuestro tiempo actual como ese intervalo, esa espera antes de la última semana profética. Y por tanto a centrarse en buscar el reino de Dios a través de Jesús, que es presentado como el cumplimiento de todo esto. Muy claro. Y para terminar, como siempre dejamos una reflexión en el aire. Considerando esta estructura temporal tan detallada que la fuente atribuye a la profecía y su interpretación del cumplimiento histórico, ¿qué nos podría decir la propia existencia de estas estructuras proféticas sobre cómo las distintas tradiciones entienden la relación entre el tiempo, la historia y un posible plan divino? Buena pregunta para seguir pensando.